necesitaban explicación. Las escuchabas y ya sabías exactamente lo que venía después. Una mirada, un silencio cargado, o en el peor de los casos, un cinturón que nunca llegaba pero que ya habías imaginado 3 veces. Eran frases que no se aprendían en ningún lado, que nadie le enseñaba a nadie, y sin embargo todos los papás mexicanos las decían con la misma entonación, el mismo gesto y la misma contundencia. Como si existiera un manual secreto que solo los padres de este país podían leer. Hoy vamos a recordar 15 de esas frases que marcaron nuestra infancia. Las que te helaban la sangre, las que te hacían rodar los ojos, las que en su momento te parecían injustas y que hoy, sin que nadie te lo pidiera, ya estás repitiendo tú mismo. Quédate hasta el final porque la número 1 es la que ningún hijo mexicano pudo esquivar jamás. Número 15. Ahorita no. Estoy ocupado. Esta era la frase que más esperanza destruía en el menor tiempo posible. Llegabas con tu pregunta, tu petición o tu cuento del día, lleno de energía y con ganas de que te escucharan, y lo que encontrabas era esa pared. Ahorita no. Estoy ocupado. Podía decirla leyendo el periódico, viendo el fut, o simplemente sentado sin hacer nada aparente. No importaba, el ahorita era una barrera de cristal que no se podía atravesar con ningún argumento. El problema es que ese ahorita era el más misterioso del idioma español mexicano. Podía significar en 5 minutos, en 1 hora, después de la novela, mañana, o nunca, y tú tenías que aprender a leerlo solo porque nadie te iba a dar más información. Hoy muchos lo repiten con la misma naturalidad, sentados frente a su propio teléfono, mientras sus hijos esperan pacientemente a que el ahorita se convierta en algo real. Número 14. No soy tu amigo, soy tu papá. Esta salía a flote justo en el momento en que más necesitabas que te entendieran. Querías que tu papá fuera cómplice, que te escuchara sin juzgar, que te ayudara a resolver algo sin convertirlo en lección de vida. Y él, en lugar de eso, te recordaba exactamente cuál era su rol en esa relación. No soy tu amigo, soy tu papá. En ese momento te parecía frío, innecesario, hasta un poco cruel. Pero con el tiempo uno entiende que detrás de esa frase había algo más complicado que la distancia. Había la conciencia de que alguien tenía que poner límites aunque doliera, que alguien tenía que decir lo que no querías escuchar aunque eso te alejara por un rato. No era falta de cariño, era exceso de responsabilidad. Y eso, aunque tardara años en entenderse, era también una forma de amor. Número 13. En esta casa no se desperdicia la comida. Llegabas a la mesa con poco apetito, movías el plato, hacías el intento educado de comerte la mitad, y ya ibas a levantarte cuando aparecía la frase. En esta casa no se desperdicia la comida. Y entonces te quedabas sentado frente a ese plato el tiempo que fuera necesario. Podían pasar los demás a ver la televisión. Podía oscurecer. Tú seguías ahí con tu comida fría mirándote como si tuviera algo personal en tu contra. Esa frase venía siempre acompañada de un contexto que no te habían pedido. Hay niños que no tienen qué comer. Yo a tu edad me daba con un canto en los dientes con esto. Y el clásico tu abuela se levantó desde las 6 a hacer esto. Argumentos irrefutables todos, imposibles de contradecir. Y aunque en ese momento solo querías escapar de la mesa, lo que aprendiste sin querer fue que la comida representaba algo más que hambre. Representaba trabajo, representaba sacrificio, representaba a alguien que madrugó por ti. Número 12. Yo no soy tu banco. Esta llegaba puntual como reloj, cada vez que se te ocurría pedir dinero fuera de los días establecidos para ello. No importaba si era para algo razonablemente urgente. Tu papá escuchaba la petición, te miraba un segundo, y soltaba la frase con una calma que resultaba más intimidante que cualquier regaño. Yo no soy tu banco. Y tenía razón, claro. Pero eso no lo hacía menos frustrante en el momento. Porque uno no pedía con mala intención, uno pedía porque necesitaba y porque él era la única fuente disponible de recursos financieros en un radio de varios kilómetros. Esa frase era su forma de recordarte que el dinero tenía origen, que salía de un esfuerzo concreto y que no era un recurso infinito que llegaba solo. Primera lección de economía doméstica. Sin libros, sin pizarrón, sin tarea, solo esa frase y la cara de quien ya sabe que no vas a entender completamente hasta que tengas tus propios gastos. Número 11. No me importa lo que hagan los demás. Tú no eres los demás. Llegabas con tu argumento perfecto. Es que todos mis amigos van. Es que el papá de Rodrigo sí los deja. Es que nadie más tiene que pedir permiso con tanta anticipación. Y él, sin inmutarse, sin ni siquiera considerar tu evidencia, te cerraba el caso con esa frase. No me importa lo que hagan los demás. Tú no eres los demás.
En ese momento, sentías que la injusticia del universo se concentraba específicamente en tu casa y en tu familia. Pero lo que esa frase te estaba enseñando, aunque lo odiaras en ese momento, era que las decisiones sobre tu vida no dependían de lo que hacían otros, sino de lo que él había decidido para ti. Que su criterio no era negociable solo porque hubiera evidencia de que otros papás opinaban diferente. Que ser diferente a los demás no era automáticamente malo. Eso tardó años en entenderse, pero se entendió. Número 10. Aquí se come lo que hay. Esta era prima hermana de la número 13, pero con su propio sabor. Llegabas a la cocina con cara de inconformidad, veías lo que había en la estufa, y antes de que pudieras articular cualquier comentario, la frase ya estaba en el aire. Aquí se come lo que hay. Sin menú alternativo, sin negociación, sin la posibilidad de que mamá te preparara algo diferente porque este no te gustaba. Era una frase que no admitía respuesta porque no era una invitación a opinar. Era un comunicado oficial. Lo que hay en esa olla es lo que vas a comer y punto. Y curiosamente, con el hambre suficiente, todo sabía bien. Con los años, uno aprende que esa frase no era crueldad. Era la realidad de una familia que cocinaba lo que alcanzaba y que no tenía tiempo ni presupuesto para convertir la hora de la comida en una encuesta de preferencias. Número 9. Párate derecho. Corta, directa, sin contexto adicional. Párate derecho. Podías estar en misa, en una reunión familiar, esperando en una fila o simplemente caminando por la calle y de la nada, sentías una mano en la espalda o escuchabas esas 3 palabras, pronunciadas en voz baja, pero con una claridad que no dejaba margen de interpretación. Era una corrección permanente, casi obsesiva, que venía acompañada de su propia filosofía implícita. La postura dice quién eres, cómo te ven, qué transmites. No era vanidad de papás. Era la convicción de que caminar derecho era lo mínimo que podías hacer para presentarte bien al mundo. Hoy, cuando te duele la espalda después de horas frente a una pantalla, recuerdas esa frase y entiendes que tenía algo de razón que en ese momento no quisiste reconocer. Número 8. El dinero no alcanza para todo. Esta aparecía inevitablemente después de cualquier petición que se saliera del presupuesto conocido. Unos tenis de marca, una salida al cine, un juguete que habías visto en el comercial. Tu papá escuchaba, hacía una pausa, y con una serenidad que de adulto uno aprende a valorar, decía esas 6 palabras que cerraban el tema por completo. El dinero no alcanza para todo. No era una queja, no era una confesión de fracaso económico. Era una lección sobre la realidad del dinero que ninguna escuela enseñaba con esa claridad. Que los recursos son limitados, que hay prioridades, que no todo lo que se desea se puede tener y que eso no es injusticia, es simplemente la vida. Muchos la escuchamos decenas de veces en la infancia sin entenderla del todo, y la entendimos completamente el primer mes que tuvimos que pagar renta. Número 7. No me hagas repetirlo 2 veces. Esta tenía un nivel de eficiencia comunicativa que pocas frases pueden igualar. No era un regaño, no era una amenaza explícita, no describía consecuencias concretas, era simplemente una advertencia sobre lo que vendría si había que repetir. Y uno con el instinto de supervivencia bien desarrollado, entendía perfectamente lo que significaba. No me hagas repetirlo 2 veces quería decir que la primera vez había sido la versión amable. Que si había que volver a decirlo, el tono, el volumen y el desenlace serían considerablemente diferentes. Era economía de palabras al servicio de la autoridad, y funcionaba, vaya que funcionaba. Porque uno aprendía rápido que la segunda vez nunca era mejor que la primera y que era infinitamente preferible moverse en los primeros 5 segundos. Número 6. ¿Y tú quién te preguntó? Esta llegaba cuando uno cometía el error clásico de opinar en una conversación de adultos sin haber sido invitado. Estaban hablando entre ellos, de política, de dinero, de los vecinos, y tú con toda tu confianza te metías al tema con algún comentario que en tu cabeza sonaba completamente válido. Y entonces la frase caía como cubeta de agua fría. ¿Y tú quién te preguntó? Era una delimitación clara de territorios. Los niños estaban en el mundo de los niños, y las conversaciones de adultos tenían sus propias fronteras que no se cruzaban sin permiso. En ese momento se sentía como una exclusión injusta. Con el tiempo, uno entiende que había algo valioso ahí. La conciencia de que no todo requiere tu opinión, que escuchar también es una habilidad, y que a veces el silencio dice más que cualquier comentario. Número 5. Eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Esta trinidad verbal llegaba en distintas combinaciones, según la situación, pero siempre con la misma energía de punto final.
sin explicación adicional, sin argumentos de respaldo, sin teoría sobre por qué no se hacía, no se decía o no se tocaba, simplemente no. Y esa era suficiente razón. Hoy a uno le gustaría haber tenido más contexto, más explicación, más diálogo, pero lo cierto es que esa forma directa de fijar límites también enseñaba algo que el mundo moderno a veces olvida, que hay cosas que no se hacen, no se dicen, no se tocan, y que a veces eso es suficiente para guiar el comportamiento de alguien que todavía está aprendiendo cómo funciona todo. Número 4. Mientras no estés pagando en esta casa, no tienes voz ni voto. Esta era la versión extendida y económicamente fundamentada de la número 15. Llegaba cuando ya habías insistido demasiado, cuando tu argumento te parecía irrefutable, cuando creías que esta vez sí tenías razones suficientes para que cambiaran de opinión. Y entonces tu papá te recordaba con toda la calma del mundo cuál era la estructura de poder real en ese hogar. No era crueldad, era transparencia. Te estaba diciendo exactamente cómo funcionaban las cosas, que la autoridad y la responsabilidad económica venían juntas, que quien cargaba con los gastos también cargaba con las decisiones, y que el día que tú pagaras tus propias cuentas podrías tener tus propias opiniones sobre cómo llevar una casa. Lección que muchos entendieron completamente el día que firmaron su primer contrato de arrendamiento. Número 3. Eso se llama hablar de más. Esta era especialmente efectiva porque llegaba sin aviso y en los momentos más inesperados. Estabas contando algo, emocionado, con detalle, compartiéndolo todo, y de pronto tu papá interrumpía con esa frase tranquila pero demoledora. Eso se llama hablar de más. No necesitaba decir más. Con esas 5 palabras te comunicaba que habías cruzado una línea, que habías dicho lo que no debías, que información que se debía quedar en casa había salido y que eso tenía consecuencias. Era una lección sobre discreción que no venía en ningún libro escolar, que no todo lo que sabes tiene que ser dicho, que hay una diferencia entre ser honesto y ser imprudente, y que esa diferencia, en la vida real, importa más de lo que uno cree a los 10 años. Número 2. Yo en tu lugar aprovechaba. Esta tenía la particularidad de sonar como consejo pero sentirse como regaño. Llegaba cuando no querías estudiar, cuando le huías a la tarea, cuando preferías cualquier cosa antes que sentarte a hacer lo que tenías que hacer. Y tu papá, en lugar de obligarte directamente, te soltaba esa frase cargada de toda su historia personal. Yo en tu lugar aprovechaba, porque él no había tenido las mismas oportunidades, porque había trabajado mientras estudiaba, o porque directamente no había podido estudiar todo lo que quería. Porque sabía mejor que tú lo que costaba conseguir lo que a ti te llegaba sin mayor esfuerzo. Esa frase no era un regaño. Era una ventana a su propia vida, a sus propias limitaciones, a su deseo de que tú llegaras más lejos de donde él había podido llegar. Entenderla completamente tomó años, pero valió la pena entenderla. Número 1. Porque soy tu papá y punto. No había argumento que la derrotara. No había lógica que la atravesara. No había negociación posible después de escucharla. Porque soy tu papá y punto. Era el cierre absoluto de cualquier discusión, la última palabra en cualquier debate, el portazo definitivo ante cualquier intento de cuestionar una decisión. En ese momento se sentía como una evasión, como una negativa a razonar, como la prueba de que no había manera de ganar nunca ninguna discusión en esa casa. Pero con el tiempo, cuando uno tiene sus propios hijos y se encuentra en situaciones donde no hay tiempo para explicar, donde la decisión es la decisión y ya, uno entiende. Entiende que a veces la autoridad no puede detenerse a justificarse, que a veces el amor más responsable es el que dice no sin tener que dar razones, que porque soy tu papá y punto era también una forma de decir confía en mí aunque no entiendas todavía. Y al final, todas esas frases que en su momento nos molestaron, nos frustraron o nos parecieron injustas, eran lo mismo. Eran su forma de decir que estaban ahí, que se preocupaban, que no iban a dejar que nos perdiéramos, aunque a veces tuviéramos que escuchar cosas que no queríamos oír. Era amor a la mexicana. Sin adornos, sin explicaciones largas, sin manuales de crianza. Solo una frase corta, una mirada, y la certeza de que había alguien al frente cuidando que todo saliera bien. ¿Cuál de estas frases escuchaste más en tu casa? ¿O hay alguna que faltó en la lista y que ya estás repitiendo tú también? Cuéntame en los comentarios. Y si este video te recordó a tu papá, compártelo con alguien que también lo vivió. No olvides suscribirte al canal para más recuerdos que nos pertenecen a todos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.